Entonces la tabla tiene la siguiente estructura. Tenemos una columna de hoja, una columna de ID y una columna de los siguientes. En el caso le agregamos al inicio. Entonces este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Ahora con los siguientes ya vamos a aplicar estas reglas que están acá. Entonces una vez que tengamos nuestra tabla inicial, vamos a aplicar estas reglas que están descritas acá. Para ello vamos a empezar con el del asterisco, que nos dice que los últimos de C1 tendrán como va. Luego ya completamos este. Tenemos una concatenación. En este caso nos dice que todos los últimos de C1, es decir, el hijo de la izquierda, tendrán como siguientes los primeros de C2, que es el hijo de la derecha. Entonces 1 va a tener como hijo, perdón, el 1 va a tener como siguiente 2 y 3. Y ahí ya completamos este nodo. Ahora con este de acá arriba aplicamos lo mismo. Para 1, 2 y 3 vamos a tener como siguientes a 4. Entonces acá tenemos a 4, 4 y 4. Va. Ahora vamos con el nodo raíz, que nos dice que el siguiente de 4 es el primero del nodo 5 o del hijo derecho, que en este caso es 5. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de siguientes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a generar los estados. Entonces voy a traer esta tabla para acá y vamos a iniciar con la creación de los estados, que al final la creación de los estados es como un paso intermedio en el cual vamos a llegar a construir la tabla de transiciones. Entonces voy a ponerlo acá de color azul y vamos a hacer lo siguiente. Nuestro estado inicial x0 va a ser igual a la primera posición de la raíz, es decir 1. Va 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? 1 tiene como hoja el terminal A. Entonces vamos a decir lo siguiente. Los siguientes del terminal A son igual a ¿qué? En este caso tenemos el A con el ID 1, ¿va? Entonces tenemos 2, 3 y 4. Entonces los agregamos, ¿va? 2, 3 y 4. Ok. Entonces acá ya analizamos todos los ID del estado inicial. Y ahora tenemos el siguiente estado, que es uno nuevo. ¿Por qué es nuevo? Básicamente es porque, como ven acá entre las llaves, no tenemos un estado anterior que sea igual. Entonces quiere decir que es un estado nuevo. Es un estado nuevo que va a ser que le va a guiar al autómata a qué transición, a qué estado ir mediante, en este caso, la letra A o el símbolo terminal A. Entonces ahora vamos a analizar a x1. En este caso tenemos a 2, 3 y 4. Acá vamos a identificar que tanto el índice 2 y 3, perdón, tanto el índice 3 y 4 comparten la misma hoja.
perdón, el mismo terminal. Entonces vamos a decir que los siguientes de A van a ser ¿quién? Va a ser el siguiente de en este caso de 2, que es 2,4. Va. Este conjunto de identificadores pues ya existe, que es x1. Va, entonces ahí terminamos con analizar los terminales de este estado, perdón, los terminales A para el estado 1. Si quieren verlo de esta forma, digamos que estos índices representan a los terminales A y B. Entonces ya analizamos A, porque A solo pertenecía, o bueno, estaba identificado con el índice 2. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el B. Entonces, ¿quiénes tienen B? Pues es la unión de S3 y los siguientes de 4, que vendrían siendo 2, 3 y 4, unión 5. Entonces aquí tenemos lo siguiente: otro nuevo estado. Fíjense que este no existe, a pesar de que contiene eh, identificadores similares al del estado 1, pero media vez haya una diferencia de tan solo un identificador, pues esto ya es considerado otro estado. Ok, entonces a continuación vamos a analizar x2. ¿Por qué? Porque ya analizamos todos los terminales de x1, que era A y B. Ahora x2 es 2, 3, 4 y 5. Entonces decimos, va, el siguiente de... Perdón, vamos a añadir también los terminales, va, que vendrían siendo A, B y el símbolo de numeral. Aquí hay lo interesante porque media vez tengamos el símbolo de finalización, quiere decir que este estado va a ser de finalización. Entonces vamos a remarcarlo acá. Quiere decir que el autómata, cuando llegue a este estado, pues ya va a aceptar la entrada que está analizando. Siguiendo con el proceso, tenemos que los siguientes de A son los siguientes de, en este caso solamente 2, va. Y el siguiente de 2 ya lo hemos analizado acá previamente en el estado x1, que daba como resultado pues ir al estado x1, va. Acá al que me refiero es este, va. Ahora tenemos que analizar los terminales con B. Entonces, ¿quiénes tienen AB de estos índices? Tenemos a 3 y 4, ¿va? Entonces, tenemos que los siguientes de 3 unión los siguientes de 4 van a ser igual a que, en este caso también ya lo hemos analizado anteriormente, que daba como resultado x2. Entonces lo agregamos. Y ahora tenemos que analizar el siguiente del, del carácter de finalización. En este caso, como no existe uno, pues ahí vamos a finalizar porque no hay siguientes. En todo caso tendría que ser esto, son los siguientes de 5, pero 5 ya no tiene siguientes. Entonces esto nos indica que pues llegamos también a un estado de aceptación. Va. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es
como ya tenemos nuestros estados analizados, vamos a crear nuestra tabla de transiciones. Entonces voy a hacer una copia de esto y acá voy a cambiar los encabezados. Acá vamos a poner el estado y acá las siguientes columnas van a ser nuestros terminales, que serían A y B. Va. En los estados tenemos a X0, X1 y X2. Va. X0, X1 y X2. Va. Voy a eliminar esto y estos tres. Entonces vamos a decir lo siguiente, que de X0 con el terminal A vamos a llegar a X1. Entonces acá lo agregamos, va. X0 con el terminal A vamos a llegar a X1, va. Y acá pues como ya en el estado 0 no tenemos otro terminal que fue analizado, entonces ya no lo agregamos. Ahora hacemos lo mismo con X1. Decimos que con X1, que a partir de X1 con el terminal A vamos a llegar a X1. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, que X1 con una A va a llegar a X1 y después con X1 con una B vamos a llegar hasta X2. Entonces aquí lo vamos a agregar, va. Entonces acá agregamos X2 y después hacemos lo mismo, va, que con X2. En este caso con una A vamos a llegar a X1 y con una B vamos a llegar a X2 y ahí finaliza nuestra tabla de transiciones, que es el paso número 6. Tabla de transiciones, va. Y ahora qué tenemos que hacer, pues es dibujar el grafo. Entonces empezamos con X0, perdón, X0. Tenemos también a X1 y X2. Entonces lo que vamos a hacer es enlazarlos por medio de las transiciones. Bueno, vamos a enlazarlos con los símbolos terminales. Y para eso nos vamos a guiar con la tabla de transiciones. Entonces decimos que con X0, con una A, vamos a llegar a X1. Con una A, vamos a llegar a X1. Ahora, vamos a decir que con X1 y una A vamos a hacer referencia a él mismo. Entonces partimos de acá, voy a darle una vuelta a esto, así, y decimos acá que es con una A. Y luego la siguiente transición es de X1 con una terminal B, vamos a llegar a X2. Y siguiendo con las transiciones de X2 vamos a llegar a X1, es decir, en este caso vamos a regresar con una letra A. Y también para finalizar tenemos esta transición a sí mismo con B. Y acá hay que identificar que X2 es pues nuestro estado de aceptación. Entonces lo voy a poner en rojo para que se vea
para que sea más llamativo.